Bendiciones, corderitos, que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos una nueva clase. Vamos a hablar de los dones espirituales. Como pasaje clave de esta clase vamos a tener 1 Corintios 12. Y nos metemos de lleno al tema leyendo lo que dice en este capítulo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este libro está escrito por Pablo, es una carta que Pablo les envía a la iglesia de Corintios y es lo mismo que el Señor hoy día nos va diciendo a nosotros en este aprender. Nosotros no debemos ignorar que existen dones espirituales que el Señor les da a la iglesia, porque dice el versículo: sabiendo que cuando eras gentiles se os extraviaban, llevándoos como se los lleva a ídolos mudos. Esto, lo que Pablo está queriendo decir, que cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, cualquier persona, cualquier ídolo o cualquier falso maestro, cualquier tradición podría venir a decirnos cualquier cosa a nosotros y nosotros las creeríamos. Pero hoy nosotros en el camino de Cristo no podemos creer todo lo que las personas nos están diciendo, sino que todo lo que a nosotros nos pasa y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, le es revelado a la iglesia, nos es revelado a nosotros como cuerpo de Cristo a través de los dones espirituales que Dios puede otorgar a una persona para que a nosotros nos revele propósitos, nos revele el futuro de algunas situaciones, nos revele nuestra condición espiritual, nos revele planes que el Señor tenga con nuestra vida. Entonces, antes que no conocíamos esto, cualquier persona podría aparecer y nos enseñan cualquier cosa y como por el viento nos lleva, ahí le creemos. En este caso, no. Por eso es importante conocer los dones espirituales. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá a la iglesia? Que todos aquellos que en algún momento a nosotros nos vengan a revelar algo, tienen que estar acorde a lo que dice la palabra y teniendo siempre a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Nosotros no podemos creer que Dios le va a revelar algo a una persona sobre nuestras vidas cuando esa persona no tiene en su corazón a Jesús, ni Jesús es su Salvador, y no le da la importancia a Jesús que se merece. Amén. Versículo 4 dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay operaciones y hay ministerios. Los ministerios los va a dar Jesucristo. Jesucristo le da los ministerios a la iglesia. ¿Qué sería un ministerio? El apostolado, el pastorado, la maestría, un llamamiento a ser un profeta de Dios. Pero esos no son dones, son ministerios que los da Jesucristo. Eso lo vamos a ver en una próxima clase. Los dones del Espíritu Santo los da justamente la persona del Espíritu Santo. No los da el Padre ni los da el Hijo, los da el Espíritu Santo. El Padre trabaja con operaciones y Jesucristo da los ministerios. Por ejemplo, si una persona nos dice: el Espíritu Santo me dio el ministerio de ser pastor, está mal dicho. Quien se lo ha dado es Jesús. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir: tengo el don de discernimiento de espíritu que me lo dio Jesucristo o me lo dio el Padre. Está mal dicho. Lo que tenemos que decir a la luz de la palabra es que los da el Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que de todas las cosas que vamos a hablar en esta clase, de todos los dones espirituales que el Señor nos da, el objetivo es el provecho, es el bien de la iglesia, del cuerpo de Cristo. O sea que Dios nos puede estar revelando algo a nosotros, pero siempre va a ser
para beneficio de la iglesia, para beneficio, para edificación de aquella persona a quien el Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón, por ejemplo, que nosotros le hablemos, ¿sí? Ahora ya cuando avancemos vamos a entender un poquito más. Versículo 8. Empieza a nombrar cada uno de los 9 dones que son los que vamos a estudiar hoy. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí tenemos uno. Palabra de ciencia a otro, según el mismo Espíritu. A otro fe, a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu y diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular y como Él quiere. Es decir, que cualquiera de los dones espirituales que nosotros vamos a hablar hoy, podemos ayunar, podemos buscar de Dios, y lógicamente si nosotros nos acercamos más a Dios y llevamos una vida de comunión con el Señor, Él nos va a otorgar, el Espíritu Santo nos va a otorgar dones, nos va a regalar dones, ¿sí? Pero esto no significa que porque yo me comprometa o yo ore tantas horas por día, sí o sí el Espíritu Santo esté obligado a dármelas. Quien las da es el Espíritu Santo, pero lo da cuando y como Él quiera, y se lo da a quien Él quiera, ¿sí? Repartiendo a cada uno particular como Él quiere. La palabra don es regalo. A eso anótenlo. Don significa regalo, es una dádiva que lo da el Espíritu Santo. Como dijimos, esto es para anotar, hay diversidad de dones, hay diferentes dones y todos son para provecho de la iglesia. Estos dones del Espíritu Santo se van a manifestar de diferentes formas y siempre van a ser obras sobrenaturales, cosas que nosotros no podríamos hacer solo y no podemos entender, ¿sí? O no podríamos aplicarlas sin que el Espíritu Santo esté obrando a través de nosotros. Vamos a anotar como título a quién usará el Espíritu Santo con los dones. Bien, versículo o punto número 1, 1 Corintios 1 del 7 al 11 y Efesios 4, 7. Cualquier miembro de la iglesia puede ser utilizado con dones espirituales. Dios le puede dar los dones a cualquier miembro del cuerpo de Cristo. No necesariamente van a ser sí o sí para los pastores, o sí para los líderes, o sí para el hermano que canta. No. Los dones espirituales pueden ser repartidos como el Espíritu Santo quiera a cualquier miembro de la iglesia. 2. Tenemos que tener el deseo de tenerlos. 1 Corintios 12, 31. Punto número 3. Debemos conocerlo. 1 Corintios 12:1, esto es lo que leíamos recién, que no debemos ignorarlos. Nosotros no podemos desear algo que no hemos conocido, ¿bien? Y hoy que aprendemos de esto, es importante que nosotros podamos desearlos y pedirle a Dios que nos dé, aunque si Dios no quisiera darlos, no lo va a dar. Dios lo da, el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Bien, vamos a clasificar estos 9 dones que vamos a ver hoy. En total hay 18 dones espirituales, pero vamos a hablar hoy sobre 9 dones espirituales. Estos 9 dones espirituales los vamos a dividir en 3 grupos de 3. Es decir, que vamos a tener 3 dones de revelación o guianza, 3 dones de poder y 3 dones de expresión, ¿sí? Como vamos a poner A, un título en grande, dones de revelación o guianza. Y como punto número 1 dentro de estos 3 tenemos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un don espiritual, esto es importante que lo anoten, donde Dios es un don espiritual donde Dios revela sucesos pasados o presentes que están fuera de nuestro conocimiento, ¿sí? Es decir, Dios puede darle a X hermana o hermano la revelación de lo que otra persona puede estar pasando en su vida o pudo haber pasado
en algún momento en su vida. Esto es como dijimos recién, siempre con el propósito de bendecir, de edificar, de consolar a ese hermano, de ayudarlo. Dios nunca va a revelarnos algo de otra persona para avergonzarnos, sino un motivo principal para que tal vez le ministremos, le aconsejemos, sobre todo para que oremos por esa persona, ¿sí? Como ejemplo, a la luz de la palabra, tenemos Juan capítulo 4, versículos 16 al 18, tenemos la conversación de Jesús con una mujer, la mujer samaritana, donde Jesucristo, a través del don del Espíritu Santo manifestado en él, le pregunta y dice, llama a tu marido, y la mujer le dice, no tengo marido, y Jesús le contesta, bien, has dicho bien, porque el marido que hoy tenés no es tu marido y has tenido otros 5 hombres en tu vida. Entonces allí el Espíritu Santo le revela a Jesús la vida pasada y la vida presente de esta mujer. Ahora, el don de la palabra de ciencia se va a manifestar de diferentes formas, de 5 maneras distintas. Entonces, como título, pongan allí manifestaciones del don de ciencia. Bien, punto número 1, los sueños. Hay 5 manifestaciones del don de ciencia. Primero vamos a hablar de los sueños. Es importante entender primero que Dios a nosotros nos permite o nos revela algo que puede ser hacia nuestra vida, hacia la iglesia, hacia alguna persona, y utiliza los sueños. Cuando una persona sueña, hay ciertos niveles de profundidad de los sueños y hay cierto nivel donde se producen lo que nosotros cuando soñamos vemos como una serie de imágenes, donde nosotros, por ejemplo, si hemos hecho todo el día cierta tarea, por ejemplo un albañil está trabajando con sus herramientas y puede soñar en la noche que tiene esas herramientas o que trabaja esas herramientas. Entonces esto nos habla de que los sueños, hay sueños humanos, hay sueños espirituales o celestiales y sueños satánicos. En cuanto a los sueños humanos, era el ejemplo que le decía, si una persona está todo el tiempo trabajando con herramientas, por ejemplo de albañilería, entonces va a ser muy común o muy normal que en la noche sueñe con eso. Porque son restos diurnos, eso se llama restos diurnos, todo lo que pienso, todo lo que hago en el día, luego también lo sueño. Los sueños, este es un sueño humano. También los sueños humanos se pueden manifestar por el cumplimiento del deseo que no se me ha cumplido. Es decir, puedo yo desear comprarme una bicicleta, estoy todo el tiempo pensando en bicicletas, voy por la calle mirando bicicletas, entonces en la noche yo sueño que tengo una bicicleta. Y no necesariamente va a ser un sueño de Dios, es un sueño humano. ¿Por qué? Porque en el sueño se me cumple el deseo que en lo consciente no he recibido. Entonces, muchas personas pueden aparecer pidiendo consejería al grupo de líderes, de consejeros o al pastor. Entonces dice, pastor, soñé, el Señor me mostró que voy a tener una bicicleta y va a ser así. No, el Señor no te mostró que vas a hacer una bicicleta. Si no es un deseo que hay en tu corazón y un deseo que hay en tu alma, entonces el consciente, la psiquis, la mente trabaja de esa forma que en lo que en el día no pudiste cumplir, en los sueños se te satisface ese deseo. Entonces es importante entender que los sueños humanos son esto. Los sueños humanos por lo general se tornan ridículos, no así un sueño de Dios. No podemos decir, el Señor me mostró algo en los sueños y de repente se volvió una situación sin sentido. Y acá vamos al segundo tipo de sueños. Primero sueños humanos, que es el que explicamos, y ahora sueños celestiales. El sueño de Dios es lo siguiente, 2 puntos. Dios utilizando este espacio de profundidad de nuestros sueños para revelarnos algo acerca de alguien o de una situación específica que puede ser una advertencia, puede ser una enseñanza, una revelación de su palabra o algo que nosotros
una tarea que nosotros debamos cumplir. Todo esto, por favor, anótenlo, es muy importante que lo tengan anotado. Punto seguido, los sueños de Dios no se tornan ridículos, ¿sí? Los sueños de Dios tienen sentido, tienen un mensaje, el mensaje es claro. Y si el mensaje por allí para algunos no puede ser tan claro, entonces pueden acudir a los maestros, tal vez a algún líder o al pastor, para que les ayude un poco a entender el significado de este sueño. Pero es importante también entender que no todos los sueños van a tener un significado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a ser sueños humanos. Entonces nosotros debemos tener la humildad de que si nosotros acudimos a un consejero o que acudimos a un pastor y el pastor nos dice, no hermano, no tiene ningún significado, es un sueño humano, tenemos que tener esa humildad de aceptar lo que nos está diciendo. Cuando nosotros somos ministrados por el Espíritu Santo en sueños, que se nos revela algo, es importante entender que aún durmiendo, aún en el sueño y aún al despertar, nosotros vamos a sentir la presencia de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos ha abierto de alguna manera los ojos espirituales para que podamos ver a través de un sueño lo que sucede en el mundo espiritual. Los dones espirituales están muy relacionados con los sentidos. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo almático y el cuerpo físico que nosotros vemos. Y así como el cuerpo físico que nosotros vemos tiene sus 5 sentidos, el alma o el cuerpo almático tiene sus 5 sentidos y en el espíritu también tenemos los 5 sentidos. Y cuando Dios nos muestra a través del sueño, visiones o cualquiera de los dones que vamos a ver ahora en adelante, son esos sentidos espirituales activándose. Es como que si Dios abriera una ventana, ¿sí?, al mundo espiritual por el cual nosotros podemos mirar por esa ventana y conocer cosas que suceden en lo espiritual y que nosotros no vemos todo el tiempo. Bien, espero que haya quedado claro lo de los sueños de Dios, porque es muy común que luego de esta clase de dones espirituales muchas personas se acerquen a los pastores a decirles, pastor, ¿qué significa este sueño? Soñé esto, soñé lo otro, cuando no ha sido un sueño espiritual. Y el pastor o los líderes o los consejeros por allí, para no lastimar a las personas o no ofenderlas, no les dicen que es un sueño humano. Entonces tratemos de ser humildes y de ser conscientes y coherentes a la hora de que nos pase esto, ¿sí? Nosotros siempre oramos para que Dios active los dones espirituales en la iglesia, porque es algo muy hermoso, pero también debemos tener cuidado y respeto de ello. Así como están los sueños espirituales que acabamos de hablar y los sueños humanos que hablábamos anteriormente, también están los sueños satánicos, que también el enemigo conoce todas las estrategias de Dios para ministrar y para revelarnos a nosotros los planes de Él. De la misma manera el enemigo copia o imita esto mismo y a través de los sueños el enemigo se mete para confundirnos, para trastornarnos, para turbarnos, para asustarnos, para movernos del camino, ¿sí? Y lo vemos a través de los sueños. Pueden ser pesadillas, que es cuando una persona sueña algo feo y se despierta con miedo. Puede ser terrores nocturnos. Los terrores nocturnos se caracterizan porque una persona puede estar gritando, dormida, sufriendo lo que está soñando, pero cuando se despierta no lo recuerda. Entonces, esto también es parte de lo que el enemigo hace. Entonces nosotros debemos entender, saber discernir y pedirle revelación al Espíritu Santo para saber cuándo un sueño es de Dios, cuándo un sueño es del enemigo, porque el enemigo se viste como ángel de luz. Podemos tener un sueño hermoso, pero puede ser una mentira del enemigo. Entonces allí debemos estar en comunión, estar en constante oración para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando de alguna manera a discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Amén. Y los sueños humanos que no tienen ninguna significancia en lo espiritual. Bien, estos sueños son la primera manifestación del don de ciencia.
Como punto número 2, vamos a tener visiones. 2 puntos. Revelaciones de Dios, estando nosotros despiertos. Podemos tener nosotros nuestros ojos cerrados o nuestros ojos abiertos y Dios en una visión, en una imagen o en un suceso de imágenes, como un video o como una imagen estática, nos puede estar revelando algo. Como ejemplo, Hechos 10:3. Allí Dios le da una visión a Pedro. Esto es como que Dios pone dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro o nuestro interior, es en realidad en el espíritu, ¿sí? Nos deja ver alguna visión que va a tener un significado o una visión clara de lo que Dios nos está mostrando. Después tenemos voz audible como punto número 3. ¿Qué sería voz audible? Allí también en Hechos 10:19, la voz audible es cuando uno, así como ustedes en este momento están escuchando mi voz al ver este video, así como ustedes pueden hablar con cualquier persona y escuchar su voz, de la misma manera, escuchar la voz del Espíritu Santo a nuestros oídos, ¿sí? Entonces, podemos tal vez estar orando, podemos tal vez estar en alguna actividad y de repente sentimos que alguien nos habla. Y esa es la voz del Espíritu Santo diciéndonos. Directamente es como que lo sentimos con nuestro oído físico. Amén. Allí es el oído espiritual y el oído físico trabajando en conjunto. Después tenemos mensaje directo al corazón como punto número 4, que es más o menos lo que sintió o lo que vivió Jesús en Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante, que hablábamos de la mujer samaritana. No es que uno escucha una voz a nuestros oídos, no es que vemos una visión ni tenemos un sueño, es un fuerte sentir en el corazón. Mensaje directo al corazón es un fuerte sentir en el corazón que hasta el corazón en las primeras experiencias nos puede empezar a latir fuerte, que por ahí hasta no podemos entender, y hasta que no expresamos lo que estamos diciendo no sentimos esa paz, porque es como ese mensaje que está, y el Espíritu Santo pone una inquietud en nosotros de ir y decir lo que estamos diciendo. Por ejemplo, un consejo a una persona, ir y a orar por una persona, tal vez estamos en la iglesia, en la calle, en algún sitio, y el Espíritu Santo nos dice, decirle a esa persona que la amo. Entonces nosotros tenemos ese impulso y no podemos estar tranquilos hasta que no nos acercamos a esa persona y le decimos, el Señor me dice que te ama. ¿Sí? Entonces más o menos un ejemplo así. Como punto número 5, éxtasis o letargo. En el Hechos 10, versículo 9 y el 11, es como Pedro en esta especie de visión, pero es mucho más fuerte que una visión. El éxtasis es como un arrebatamiento de nuestra mente o un arrebatamiento de nuestro espíritu, donde nuestro cuerpo puede permanecer en el mismo sitio, pero el espíritu es llevado hacia otro lugar. Por ejemplo, Pablo dice en un pasaje, dice, yo no sé si estaba, yo quiero hablarles de un hombre, en realidad está hablando de sí mismo, dice que subió al tercer cielo, ¿sí? Entonces es como que el cuerpo de Pablo permanece en un mismo lugar físico, pero el espíritu trasciende el mundo físico, entra al mundo espiritual y puede ir a otro sitio. Hay muchos testimonios donde personas han tenido esta experiencia, por ejemplo, de ir al infierno, de ir al cielo, y Dios les ha mostrado cosas tremendas, cosas poderosas, con un mensaje claro luego para la iglesia, o para un grupo de personas, o para personas específicas, ¿sí? Pero debemos también tener cuidado porque, como les decía anteriormente, de la misma manera que el enemigo conoce cómo trabaja Dios, empieza a utilizar mecanismos o éxtasis, en este caso satánicos, para acarrear hacia la iglesia y hacia los hijos de Dios maldición. Entonces debemos tener siempre cuidado por todos los dones espirituales y saber que no es que nosotros no lo vamos a tener cuando nosotros queramos, sino que el Señor va a ir poniendo palabra, el Señor va poniendo visiones
va a ir poniendo éxtasis o lo que fuera cuando el Señor quiera en nuestra vida, ¿sí? Bien, esos son entonces las 5 manifestaciones del don de ciencia: sueño, visiones, mensajes al corazón, voz audible y éxtasis. Ahora vamos a ver como segundo don espiritual. El primero era palabra de ciencia y estas sus 5 manifestaciones. Como segundo don espiritual, palabra de sabiduría. Anoten por favor, es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Coma, es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Punto seguido, nos revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento futuro. Mateo 26:34 es un versículo y es una palabra justa y necesaria en momentos determinados de nuestra vida. Dios conoce todo, Dios conoce hasta nuestro futuro. ¿Qué sucede? Nosotros, por ejemplo, podemos estar en una situación límite, en una situación angustiante y necesitamos un consejo, una palabra de sabiduría y no saber qué hacer. Vamos, hablamos con un líder, hablamos con un hermano, hablamos con un pastor o con la persona que Dios ponga cerca nuestro, y esa persona recibe un consejo de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de alguna manera le habla al corazón a esa persona, le puede hablar a su mente y le pone un consejo que el hecho de nosotros escuchar ese consejo ya nos sentimos en paz, ya nos sentimos que hemos encontrado la salida a la situación en la que estábamos. Un ejemplo de esto es un relato del rey Salomón. Se le presenta al rey Salomón una situación donde 2 mujeres estaban teniendo una contienda por un bebé. Ambas decían que ese bebé les pertenecía. Entonces el rey Salomón le dice, bueno, vamos a partir el bebé en la mitad y cada uno tendrá una parte. Una mujer dice, bueno, está bien, hagámoslo, partámoslo por la mitad, pero la otra dice, no, antes que muera prefiero que viva y que viva con la otra mujer. Entonces allí el rey Salomón se da cuenta de quién era su verdadera mamá, aquella que prefirió que el bebé viviera, ¿sí? Entonces esa palabra justa, esa palabra certera, esa palabra específica en ese momento es una revelación del Espíritu Santo. Esto puede servir para aconsejar, puede servir para ministrar vidas, esto puede servir para tomar decisiones, ¿sí? Entonces es muy importante que en todas situaciones nosotros contemos con lo que el Espíritu Santo nos puede ir revelando. Hasta acá los dones espirituales, primera parte. En el siguiente video vamos a ver los otros 6 dones espirituales. Hemos visto solamente 3 dones de revelación. En el siguiente video vamos a ver los siguientes 6 dones de poder y dones de expresión.